Chicos, ¿cómo están? El que les habla viene siendo Efraín Chávez Morales y que en adelante les va a dictar lo que es el curso de Historia Universal, tal vez sumándole más adelante lo que es Historia del Perú y Geografía. Es por ello que vamos a iniciar con este primer tema que viene siendo Aprendo Historia. Es necesario saber que la historia como tal no se define exactamente, no tiene una definición exacta. Para algunos, historia puede ser lo que ha sucedido desde el nacimiento de Jesús. Para otros, puede ser lo que está pasando exclusivamente con su persona. Para otras personas, puede ser lo que está sucediendo históricamente en estos momentos, algo contemporáneo. Aparte de ello, vamos a tratar también sobre las fuentes históricas, lo que ayuda a la historia a no ser una falsedad. ¿Debido a qué? Debido a que la historia como tal requiere de fuentes fidedignas que te digan: por acá pasó el hombre, por acá se estableció esa persona, o en este lugar sucedió un hecho histórico. Es por ello que requiere de fuentes. Y más adelante miraremos lo que son las ciencias auxiliares y lo que son las disciplinas auxiliares. Son esas herramientas que sirven a la historia para que pueda explicarse mejor. La geografía, por ejemplo. La geografía, ¿cómo ayuda a la historia? De la siguiente manera. ¿Dónde se firmó el Acta de Independencia del Perú? Y esa pregunta se me hace que está relacionada con la historia del Perú. Pero necesito saber, pues, dónde está situado. Allá. Perú está situado en el continente americano, no en Europa, no en Asia, ¿correcto? Y tiene como mar al Océano Pacífico, ¿cierto? Mar, Océano Pacífico, continente americano. Interesante. La geografía nos ayuda a ubicarnos en el espacio geográfico y de esa forma contribuir a lo que la historia como tal nos está pidiendo. La pregunta ya planteada. Con esta pequeña introducción ya vamos de una vez con las diapositivas. Espero que sea de su agrado y que en adelante hayan preguntas para poder responderlas y de esa forma ustedes queden contentos y felices. Muy bien, gracias conmigo. Gracias por prestar atención a la parte introductoria de este video. Quien les habla, su profesor Echamo. Y vamos a dedicarnos al primer tema, que viene siendo Aprendo Historia. ¿Qué es la historia? Para Pierre Vilar, dice: quizás el peligro más grave en la palabra historia sea su doble contenido. Historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de ese conocimiento. Parece un trabalengua, ¿correcto? Palabra sencilla, resumido: la historia como ciencia y la historia como proceso. Sencillo. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere. El concepto de historia no es unívoco, es decir, que no tiene un solo significado, sino tiene varios significados. Es por ello que vamos a tomar, pues, ese doble contenido, ese doble sentido que tiene la definición de historia. La palabra historia procede de una raíz griega que significa investigación, información, conocimiento adquirido por investigación
entre otros sinónimos de similar carácter. El conocimiento histórico tiene dos elementos importantes: la narración de los hechos y la interpretación de los hechos. Presten atención a la siguiente narración. Las Venus paleolíticas son estatuillas femeninas de marfil, piedra o terracota, datadas en el Paleolítico Superior. Hasta ahí tenemos una narración extraída de un libro. Vamos con la interpretación, es decir, lo que yo pienso, o también lo que tú puedes pensar. Podemos diferir en nuestra interpretación. Iniciamos. Este arte resaltaba la importancia de la mujer en el mundo antiguo, por su fertilidad y su rol de madre. Esa es mi interpretación. ¿Correcto? Entonces, narración de los hechos y la interpretación de los hechos. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Ahora sí, la historia se puede ver de dos formas: como proceso y como ciencia. Como proceso, memorícense las palabras claves: acontecer y sociedad. Definimos. La historia como proceso es el acontecer del ser humano que deviene en su sociedad. Repito, la historia como proceso es el acontecer del ser humano que deviene en su sociedad. ¿Cómo miramos esto? En esa imagen hay personas del campo, de la zona andina, que están cosechando la papa. Ellos pueden, en principio, consumir ese producto. Segundo, venderlo. Tercero, almacenarlo. Al hacer estos tres procesos, o al hacer uno de ellos, no va a involucrar pues a una sola persona, sino a un conjunto, que para esta definición le vamos a decir sociedad. Involucra a la sociedad, llega a la sociedad. La historia como ciencia se define como la descripción, análisis e interpretación de un hecho histórico. Repito, la historia como ciencia se define como la descripción, análisis e interpretación de un hecho histórico. Muy bien. Dentro de esto vamos a la imagen que está ahí situada. Es la mina de Santa Bárbara, que está en la ciudad de Huancavelica, ¿correcto? Iniciamos con la descripción. Lo que observamos es la aglomeración de piedras, un arco de piedras, una entrada o bocamín. Pasemos al análisis. Se extrae el azogue o mercurio. Eso es lo que conocemos, ¿no? Ciertamente, se extrae el azogue o mercurio de distintas formas. Antiguamente no se utilizaba pues picos, palas. Lo que se utilizaba era el cuerno de algunos animales para poder escarbar pues en dichos socavones. Además, debieron de trabajar muchas personas. ¿Pero qué personas? ¿Fueron extranjeros? ¿Fueron mulatos? ¿Fueron campesinos? ¿Quiénes? A ese análisis es lo que precisamente lo que estamos haciendo. La interpretación. La construcción data de la etapa virreinal porque tiene el escudo de la corona española, y de ahí extraían ese mineral, es decir, el mercurio, para que puedan purificar el oro y llevárselo hacia España. Además, los que trabajaban en esa mina eran campesinos, autóctonos de Huancavelica, que eran tratados brutalmente por los españoles. Muy bien, en ese ejemplo espero que hayan podido captar la historia como ciencia y en el anterior ejemplo la historia como proceso. Pasemos al hecho histórico. Un hecho histórico es
aquel acontecimiento importante que trasciende a una sociedad. El ejemplo que estoy dando viene siendo el de la Revolución Francesa, es decir, en Francia. Pero para poder estudiar este hecho histórico de la Revolución Francesa, es necesario conocer las causas y consecuencias que dieron origen a esta revolución. Vamos con la primera causa, el absolutismo monárquico. ¿Qué cosa es el absolutismo monárquico? Es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto, nadie por encima del rey. Ni un parlamento, ni una burguesía, ni un clero, ni un pueblo, nadie. Ellos sustentaban su poder mediante el derecho divino al trono, es decir, Dios los escogía y los enviaba a la tierra para que puedan gobernar. ¿Correcto? Así sustentaban pues este absolutismo monárquico. Pasemos a la siguiente causa, la sociedad estamental. Esta sociedad estamental se divide en tres: en el rey, la nobleza y el pueblo. El rey obviamente con toda su corte, la nobleza que tenía como integrantes al clero y a las personas adineradas o denominado burguesía en aquel momento. Y por último tenemos al pueblo conocido como tercer estado o pueblo llano. Eran los que mantenían, los que hacían que funcione la economía de ese país francés. Al aumentarles los impuestos, al aumentarles las contribuciones, los gobernantes empujaron a que este pueblo, a que este tercer estado se rebelara ante ellos. Por ejemplo, con la toma de la Bastilla del 5 de mayo de 1789. En consecuencias, la caída del absolutismo. La caída del absolutismo. ¿Qué implica? Después de esta Revolución Francesa ya va a existir un parlamento, ya va a existir representación del pueblo dentro de este parlamento. ¿Qué es lo que va a pasar? El derecho a sufragio, la libertad de prensa. En conclusión, el pueblo podía elegir a su gobernante, a su rey. Otra consecuencia viene siendo la sociedad burguesa, que se definen como personas de clase media alta. ¿Correcto? Pero profesor, usted dijo que la burguesía pertenecía a esa nobleza. Antes de la revolución. Después de la revolución, como que esta sociedad burguesa se equipara, ¿cierto? Todos los franceses tienen los mismos derechos. Además, como resultado de esta revolución francesa, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es así como logramos analizar un hecho histórico. En este caso, la Revolución Francesa. Pasamos a las fuentes históricas, es decir, ¿dónde están esos medios? ¿Dónde están esos escritos? Esos sitios arqueológicos, esas costumbres que nos ayuden a decir, acá hubo historia. O acá sucedió este hecho histórico. Es así que la historia requiere de fuentes, pero fuentes fidedignas, claras, confiables, que estén ahí para poder estudiarla de forma más científica. ¿Correcto? Vamos a las fuentes orales. Las fuentes orales son testimonios verbales directos, es decir, de los mismos testigos. Además de las tradiciones orales que se transmiten de generación en generación. Es decir, hace 100 años yo no existía, pero conozco ciertos mitos o leyendas que sucedieron en la ciudad de Huancavelica. O hace 1000 o hace 2000 años, el nacimiento de un tal Jesús.
Yo no existí pues hace 2000 años, pero sé que sí sucedió el nacimiento de un Jesús. O bueno, de un Jesús, de un joven Jesús, por decirlo así, en el Imperio Romano. Allá. Entonces vamos con nuestra imagen, que de por sí cuenta como un ejemplo. Este ejemplo retrata una pintura de la mina de Santa Bárbara. El ejemplo es recurrente, déjenme hacer este ejemplo, por favor. Entonces, una fuente oral, allá, esos cuentitos, esas historietas que se pasan de generación en generación. Por ejemplo, que dentro de esta mina existía una plaza de toros. Ya, ¿qué implica? Entonces estos mineros dentro de la mina tenían sus corridas de toros. No sé si será verdad o falso, pero eso es lo que cuenta la gente. Otro, la existencia de mukis, que son pequeños duendes que al no reconocer a una persona en la mina, lo desvían por distintos pasajes, túneles, hasta que se pierde y finalmente fallece dicha persona. Otra historia que también cuentan y que se transmite de generación en generación es la de estas mamás que, al ver la brutalidad con que trataban los españoles a los mineros autóctonos de Huancavelica, preferían romperles los huesos de las piernas a sus hijos para que estos no ingresaran a la mina y probablemente nunca salgan. Eso es lo que cuentan, eso es una fuente oral. A mí me lo contó un profesor de historia regional, seguramente a él, su papá o su abuelo. Pasamos a las fuentes escritas. Las fuentes escritas son los documentos escritos en cualquier superficie. ¿En una hoja? Sí. ¿En una piedra? También. Repito, escritos en cualquier superficie. En nuestra imagen ejemplo, claro, tenemos el acta de independencia de nuestro amadísimo país, el Perú, señores. En esta acta miramos pues un conjunto de firmas en la imagen que tenemos. Es por ello que es una fuente escrita, la independencia de nuestro país. Otro, los jeroglifos en las pirámides. De por sí, para ese tiempo, para esa época, representaron su escritura. No necesariamente pues algo que explicar, sino para poder llevar las cuentas del reino. Cuánto se producía, cuánto se gastaba, por ejemplo. Tenemos a las fuentes materiales. Las fuentes materiales son todos esos restos visibles y tangibles del pasado. Es decir, nuestro ejemplo cotidiano, nuestro patrimonio cultural, Machu Picchu, es visible, por supuesto, gigantesco. Es tangible, ¿lo puedes tocar? A Machu Picchu lo puedes tocar, por supuesto, un montón de piedras. Ahora, en nuestro ejemplo que planteamos, están las ruinas de Chan Chan. De la misma forma, ¿es visible? Sí. Oye, vete ahí y obsérvalo. Vete ahí y tócalo. Visible y tangible. Pasamos a las fuentes etnográficas. Las fuentes etnográficas son las acciones y vivencias del hombre costeño, andino y selvático. En la parte andina, en la zona andina, hay ciertas costumbres que no se realizan en la zona de la costa, partiendo desde las danzas, de los bailes, desde las vestimentas, ¿correcto? Entonces, en nuestra imagen ejemplo, tenemos a un danzante de tijera, propio de la sierra, propio de los Andes. Mientras tanto, en la costa
no vamos a observar esto, ¿cierto? Si no, miraremos con más frecuencia el baile de la marinera u otras danzas propias de esa zona. Además, acá podemos agregarle una fuente más, que viene siendo las audiovisuales. ¿Y cómo es eso? Oye, ¿qué es lo que estás viendo ahorita? Una foto, una fotocopia, por decirlo así, una pintura y hasta una filmación que la pueden ver en alguna página web. Entonces, las fuentes audiovisuales son aquellas que ya utilizan la tecnología, ¿correcto? En la actualidad, pues un celular con su filmadora, con su cámara, pueden captar ese momento, ese hecho histórico, que puede ser muy diverso. Tenemos a las ciencias auxiliares. Más adelante vamos a ver a las disciplinas auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que la historia como tal requiere urgentemente de ciencias auxiliares y de disciplinas auxiliares. Ya. ¿Y por qué decimos que es herramienta? Escucha. La geografía. La geografía que ayuda a la historia. Muy bien. Virreinato. Bacán. En el Perú. Muy bien. ¿Dónde? Lima. ¿Dónde está ubicado Lima? En el continente americano. Ya, bacán. ¿Y tú cómo sabes que está en el continente americano y no europeo? Porque yo estudié mi curso de geografía. Yo sé que Lima se ubica en el continente americano, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Y ahorita tengo a mis vecinos que están ladrando, así que disculpen por favor si es que el audio no sale correctamente. Trataré de alzar la voz para que me escuchen. Vamos con la primera ciencia auxiliar, la arqueología. Viene siendo el análisis de los restos materiales creados por los humanos, ¿correcto? Miramos la portada de Chavín de Huántar. Otro, la geografía, la relación entre los elementos geográficos y la vida del hombre. En ahí justamente un hombre está en el campo, paseando. Enfrente tiene un cerro, a un costado los árboles, un cielo celeste y al parecer un clima muy cálido. Estoy describiendo el paisaje, el espacio geográfico. Ese espacio geográfico que el hombre utiliza, en el cual camina, en el cual vive, esa relación es la que se dice, la que se le llama geografía. Tenemos la economía y vamos con el ejemplo que ya se les planteó hace algún momento. Se cosecha la papa. Esta persona, esta familia que cosechó la papa, lo va a vender a la ciudad. En la ciudad, pues ellos deciden comprar lo que es ropa y alimentos, además de semillas, para que más adelante vuelvan a cosechar su papa y así hacer este proceso productivo. Que de por sí, pues la economía se define como la forma en las cuales se desarrollan los procesos productivos y su distribución en las sociedades. La sociología describe la formación, organización y transformación de la sociedad. Muy bien. Antes, esclavitud. En la actualidad, no esclavitud. ¿Correcto? Antes, la vestimenta. Ahora, nadie se viste así. ¿Correcto? Como en la imagen, nadie se viste así. La forma de pensar. Lo mencionado. El rey era el representante de Dios en la tierra. En la actualidad se cree eso, se piensa eso, ya no, ¿cierto? Muy bien, entonces, otra vez, la formación, organización y transformación de la sociedad. Antropología.
estudia la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico-cultural. Muy bien, ejemplo, en la imagen, Australopithecus hasta Homo sapiens sapiens. Ese Homo sapiens sapiens que mediante el estrecho de Bering cruzó hacia América e inició a poblarla. Una de las teorías que tenemos en la actualidad. Hasta ahí estaríamos viendo lo que son las ciencias auxiliares, pero nos falta una para complementar: la política, que viene siendo las relaciones de poder y dominación existentes. Muy bien, nosotros al elegir un presidente, un alcalde, le damos un poquito de nuestra libertad, le prestamos un poquito de nuestra libertad. ¿Y cómo se ve eso? ¿O cómo lo sentimos nosotros? Hey. El presidente dice, mañana cuarentena. Nosotros, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente obedecemos. Es una relación de poder. Alguien superior a alguien inferior. Hablando exclusivamente de la política, por si acaso. No es un tema económico. Hay que quitar esa idea, por favor. Entonces, ahora sí, hasta ahí terminamos con lo que son las ciencias auxiliares de la historia. Y ahora ya nos dedicamos a algo un tanto más sencillo, las disciplinas auxiliares. Iniciamos con la heráldica. ¿Qué cosa es la heráldica? El estudio de escudos y blasones. Ejemplo, el escudo de nuestro amadísimo Perú. En el escudo del Perú tenemos una vicuña, tenemos el árbol de la quina y tenemos la cornucopia, que representa la riqueza natural de nuestro país. Pasamos al siguiente, la numismática. La numismática, el estudio de las monedas antiguas. A ver, voy a citar un ejemplo no tan antiguo. Voy a hablar del Inti, por ejemplo. ¿Cuál era su valor? ¿De qué estaba hecho? ¿Cierto? Pasamos a la epigrafía. La epigrafía es aquella que estudia la escritura en superficies como la piedra, la roca, la madera. Ya sé cuál es el ejemplo, tú también ya lo sabes, ¿cierto? Pirámides, Egipto, jeroglifos. Epigrafía. Es la escritura en piedras, rocas o madera. Pasamos al siguiente, paleografía. También es la escritura de documentos antiguos. Pero estas sí pues ya vienen siendo en hojas, ¿no? Ejemplo, acta de independencia de nuestro Perú. La filatelía, los documentos postales. ¿A qué se refiere? Un rey quería hacer un mandato hacia un poblado dentro de su reino. ¿Qué es lo que pasaba? Lo escribía todo bacán en una hoja y le tenía que poner su sello. Al poner su sello le daba la validez. ¿Qué es la filatelía? Justamente ese sello que le ponía ese rey. La diplomacia, las relaciones internacionales, antiguamente entre reinos, en la actualidad entre países. Ejemplo de ello. Muy bien, en algún momento España con Francia se iban a aliar para poder destronar al Papa que estaba en Italia, en Roma específicamente. Y de esa manera ellos considerarse los representantes de Dios en la tierra. Muy bien, con todo esto, y de por sí agradezco su presencia, su atención en estos minutos, me despido atentamente, su profe Echamo.